es el tema de venta a empresas. Nosotros cuando ya estamos ya vendiendo y nuestro emprendimiento ya empieza a funcionar, si lo hacemos bien, más temprano que tarde vamos a llegar a las ventas de verdad. ¿Cuáles son las ventas de verdad? Venderle a empresas. Cuando nosotros ya vamos a venderle a empresas, normalmente son ventas de volumen, ya nos metemos a proyectos, a suministros más grandes, es donde está el verdadero dinero. Aunque sea que tú le vendas a un mayorista, ese mayorista cuando hace la compra cambia su psicología y lo hace como para su empresa, su emprendimiento. Cuando tú le vendes a un usuario final, es mucho más sencillo que cuando le vendes a una empresa. La razón es súper transparente. Cuando le vendes al usuario final, muchas veces solamente necesitas atenderlo y ellos hacen todo lo demás. De hecho, las ventas a usuario final de volumen de forma masiva es la regla del mundo actual y yo creo que se van a automatizar 100%. ¿Por qué? Porque el cliente solito descubre el producto, el servicio, la marca. Él solito aprende, desarrolla gusto, interés, deseo y aprende de las soluciones, entiende cuáles son las diferentes opciones que tienen, alternativas, valores agregados, diferenciales. Él mismo solito se convence y cuando ya se acerca al emprendedor, cuando ya se acerca a la empresa, básicamente es nada más para cerrar la transacción. De hecho, lo vemos todos los días en e-commerce como Amazon, Mercado Libre, eBay, donde no tiene que intervenir con ninguna persona, ellos solitos hacen todo el proceso, pagan y tan tan. Pero ¿qué pasa? De repente, cuando nosotros ya empezamos a vender montos más grandes, cuando nuestro producto no es tan sencillo, tan fácil para el cliente, donde él solito puede discernir sin leer ningún manual ni nada, cómo usarlo, cómo aplicarlo, cómo aprovecharlo, y cuando nosotros ya queremos hacer ventas con un poquito más de envergadura, llegamos tarde o temprano a venderle a empresas. Y cuando vendemos a empresas, el primer cambio es que no basta atender. De hecho, cuando tú le vendes a una empresa, todo funcionario de una empresa, cuando está tratando con el proveedor, asume que la atención está incluida. De hecho, exige un nivel de atención mínimo. Y ese nivel de atención que exige no es negociable. Ese dicho que dicen, tú puedes perder a un cliente por precio y después regresará por servicio, pero si lo pierdes por servicio no regresará por ningún precio, fue acuñado en la venta a empresas. Porque ahí el tema del servicio, de la atención, es una obligación. Y nosotros, cuando vamos a venderles, necesitamos muchas veces, yo diría, en un gran porcentaje, 80-85% de las veces, desplazar a un proveedor que ya les está suministrando. Cuando nosotros vamos a vender a las empresas, no es que ellos todavía no conozcan que existe el producto. Hay algunos casos, ese 25%, 15%, que normalmente van a desarrollar una necesidad, a descubrir un nuevo producto para ese usuario, para esa empresa. Pero en general, ya están comprando lo que tú ofreces de otro proveedor, de otra empresa, de otra persona. Y nosotros tenemos ese reto. A diferencia del usuario final que dice, yo puedo comprar de todos estos, la empresa, dicen, yo ya estoy comprando de este proveedor. Entonces necesitas romper la barrera de la resistencia al cambio. Todos los seres humanos tenemos la resistencia al cambio y esto mismo pasa en las empresas. Porque las empresas están formadas por personas y el trabajo, el esfuerzo de encontrar y desarrollar, porque también se desarrolla a un proveedor confiable, muchas veces limita el que te den la oportunidad a ti para sustituir a ese proveedor. Muchas veces utilizan a todas esas personas que llegan a tocar la puerta a esas empresas como nuevos proveedores, como los que resuelven lo que los proveedores actuales no quieren
o no pueden resolver. Normalmente es lo que no quieren, porque el nombre del juego cuando tú vas a venderle a empresas es vender volumen de la forma más sencilla con el mejor margen posible. Y estar resolviendo cositas muy complejas, muy tardadas, no es rentable. Entonces eso lo dejan para todos los nuevos. Que ellos le sufran, que ellos hagan peripecias, que ellos sean los que anden buscando y resolviendo y dando muchas cosas gratis. La otra diferencia que hay cuando tú vendes a empresas, que es muy sustancial, es que te vas a encontrar un proceso de compra. ¿Qué quiere decir este proceso de compra? Nosotros sabemos que el usuario toma la decisión de la compra de forma emocional y después la justifica de forma racional. ¿Qué tanto de forma emocional? Como un 80-90%. Y lo demás es justificación. Pero cuando nosotros vamos a una empresa, esto se voltea. Normalmente el proceso de compra obliga a que la parte racional sea un 60, 70, 80%. Hay veces que ya tienen hasta concursos en línea tipo licitaciones, subastas inversas, etcétera, que lo que hacen es que sea hiperracional. Entonces ahí la estrategia cambia. Y adicionalmente se integra. Ya con algunos usuarios existe el tema de que hay más de un tomador de decisión. ¿Qué es un tomador de decisión? Una persona que influye en la decisión de compra. En los procesos de compra dentro de las empresas, te lo aseguro, hay por lo menos 3 personas diferentes que influyen en la toma de decisión. Y muchas veces son de diferentes áreas, justamente para que se minimice la parte de la corrupción, para que sea más razonada la inversión y la selección de a quién le vamos a comprar, y también para que no recaiga todo el poder, vamos a decirlo, de la decisión de compra en una persona. Aunque los compradores muy comúnmente quieren levantarse el cuello y sienten el poder que se tiene en la decisión, la verdad es que ellos no son los que tienen toda la decisión. El comprador tiene 2 grandes limitantes que nos enfocan, nos ejemplifican muy bien a nosotros que no tienen el poder. Y si las sabemos explotar y sabemos cómo llegar a influir en ellas, el comprador pierde todo su poder. Al comprador le pagan por 3 cosas en específico, independientemente del tipo de empresa, el giro, el sector, el país. La primera es para que sea una parte activa que contribuya en el crecimiento de la empresa. Esa al vendedor profesional no le interesa tanto. La segunda es para que él logre conseguir el menor precio posible para lo que va a comprar, pero sin salirse de la especificación que él tiene. Esa es la primera limitante. El comprador tiene una especificación. ¿Qué es la especificación? Son esas características, esos requerimientos, ese modelo, ese tipo de lo que tiene que comprar. Ese no lo determina él. Normalmente lo determina el usuario o el diseñador. Y de él depende 100% y no se puede salir. Si de repente por querer bajar el precio cambia la especificación y el equipo no hace lo que tendría que hacer o genera un problema, el problema es para el comprador. Entonces tiene que ser muy cuidadoso de no salirse de la especificación. La tercera cosa por la que le pagan a un comprador es para obtener la mayor cantidad de beneficios para los que le alcance con su presupuesto. Y esa es la segunda limitación. Tiene un presupuesto y en la mayoría de las ocasiones ellos no determinan el presupuesto. Lo determina un tercero. Ahora convengamos, habrá algunas cosas que son como las compras de consumibles, compras comunes, regulares, en las cuales su presupuesto está alineado a su histórico de precios en la compra. Y normalmente ese es el punto al que se atañe. Pero normalmente las compras de verdad son compras que son dimensionadas con una especificación y que aparte se tiene que hacer un proceso para dimensionar el monto que se va a invertir, porque ese monto tiene que ser aprobado.
y no lo aprueba el comprador, lo aprueba una tercera persona. Puede ser que el comprador haga esa labor de conseguir los precios para dimensionar el presupuesto, pero el que lo aprueba es otra persona o otro departamento. Entonces ahí es la segunda limitación. Ahora, también el comprador o el departamento de compras más el comprador tiene que estar gestionando 3 grandes riesgos que nosotros también podemos utilizarlos para alinear intereses, los de ellos con los nuestros. Déjenme nada más contestar unas preguntas que me están escribiendo y se los comparto. ¿Cuáles son esos 3 riesgos? En ese caso, como vendedor, tengo que hacer sentir al comprador como su mejor aliado en precio. Sí, pero recuerda que no todo el trabajo se hace con el comprador. Hay que ser honestos, hay que ser brutalmente honestos. El vendedor tiende a ser flojo. Y como es flojo, nada más quiere llegar al comprador hasta el final, cuando ya tiene un requerimiento. Pero el proceso de ventas no nace cuando el comprador ya tiene un requerimiento que quiere adquirir. De hecho, esa es la última fase. Hay 3 fases y esa es la última. Y si tú llegas a la última fase, a excepción que seas el proveedor preferencial, o sea, el proveedor consentido, el que tiene más años, que tiene más confiabilidad en esa empresa, no te conviene llegar. Porque muchas veces cuando llegas a esa fase eres solamente cuadro comparativo. Nada más te utilizan para rellenar su cuadro comparativo. Ahorita hablamos de qué es el cuadro comparativo. Entonces tus posibilidades de lograrlo vender son bajas, a menos que bajes el precio o que les regales muchas cosas, que les des muchos beneficios gratis. Y entonces, si tú quieres hacer crecer un negocio, esa es la peor manera de vender. ¿Por qué? Porque pierdes mucho del margen de utilidad que pudieras obtener. Entonces, sí está bien que hagas relación con el comprador, sí está bien que le des un precio competitivo, pero tienes que hacer tu trabajo desde antes y tienes que ver a los otros tomadores de decisión y tienes que muchas veces tú ayudarles a especificar, tú ayudarles a dimensionar el presupuesto y tú ayudarles a resolver sus problemas que después se van a convertir en necesidades para que cuando llegue el requerimiento vayan contigo. Muchas veces nosotros pensamos que el comprador es el que tiene la última palabra, pero no es así. Realmente, en la mayoría de las ocasiones, la última palabra la tiene el usuario, aunque no parezca. Si el usuario no aprueba lo que le van a comprar a ese proveedor, no importa que ese proveedor tenga el precio más bajo, no lo compran. ¿Por qué? Porque normalmente el comprador no va a querer asumir el riesgo de la compra, que son esos 3 riesgos que les quiero compartir. Entonces ellos no te lo van a decir, se lo van a quedar calladito y ellos van a tratar de mostrarte que ellos son los que tomaron la decisión, pero la realidad es que no es así. En otras ocasiones hay un ente financiero y ese ente financiero sabe que existen esos mismos 3 riesgos y toda empresa sabe que comprar lo más barato no es la mejor estrategia. ¿Por qué? Porque cuando tú compras lo más barato y ese precio se sale del precio de mercado, de algún lado le quitaron. Y entonces, como le quitaron de algún lado, hay altas probabilidades de que haya problemas más adelante. Entonces, a excepción que sea un comprador, de esos compradores chacas que dicen, pues yo no sé si tan siquiera voy a acabar el año aquí, si voy a seguir trabajando, eso sí les vale burger y compran lo que sean y el problema le va a quedar a otro. Normalmente los compradores sí tienden a pensar de yo el otro año sí voy a seguir trabajando aquí, entonces sí hacen bien su trabajo y entonces por eso es que no tienen todo el poder. Hay 3 riesgos que evalúa el comprador, que también nosotros lo podemos utilizar a nuestro favor. El primero es el riesgo de proveeduría. Es ese riesgo de que
por no suministrarlo, se pare una línea de producción, se atrase una entrega, haya un problema más grande. El segundo es el riesgo de calidad inherente, que ese producto afecte la calidad de donde se va a instalar. Ya puede ser un producto que ellos están fabricando o un servicio de un área específica. Es el caso muy típico de, mira, tú me pediste con estas características de esta marca, pero encontré este otro que es el equivalente de marca, quién sabe, de un proveedor que no conoces. Entonces, ese puede poner en riesgo el que sigan operando, la calidad del servicio, de la reparación, del mantenimiento, hasta la vida útil. Entonces, la calidad inherente es muy importante. Y el tercero es el riesgo financiero, que nosotros pensaríamos que el comprador quiere comprarlo más barato para ahorrar, y eso directamente se traduce en una disminución de costos que va a impactar en las utilidades de esa empresa. Pero hay un riesgo implícito al comprar más bajo. ¿Por qué? Porque si tú compras más bajo y no es de un proveedor confiable y no hay algo que no está cumpliendo a cabalidad, que normalmente es lo que pasa cuando vas a comprar el precio más bajo, tienes el riesgo de que si sale mal o falla, lo que te ahorraste termines perdiéndolo en colaterales. Por ejemplo, ¿dónde funciona esto? Cuando tenemos procesos críticos o operaciones críticas o cosas que son para clientes AAA, no toman el riesgo, se van a lo seguro. Entonces, saber también para qué proceso es, en dónde lo van a usar y todo eso es algo estratégico que nosotros podemos utilizar a nuestro favor. Y ahí viene un último elemento que nosotros también podemos utilizar a nuestro favor, que es el proceso de compra. Si nosotros conocemos bien el proceso de compra de la empresa, no importa que sea una empresa familiar chiquitita o el gran corporativo multinacional, tienen por lo menos un proceso de compra incipiente, pero existe. Y en ese proceso de compra es donde está incrustado el comparativo de 3. Y además hay otros factores en el proceso de compra. La primera cosa importante que debo de transmitirles es que a un comprador lo castigan si no compra lo más barato. El incentivo está en bajar el precio, y el proceso de compra está diseñado para que en stand anteriores, en niveles anteriores de ese proceso, se asegure la calidad, se asegure la especificación y se asegure la confiabilidad. ¿Qué quiere decir esto? El comprador no decide quién compite, decide otra persona. Los que aseguran la calidad, los que aseguran el cumplimiento de la especificación, los que aseguran la confiabilidad. Si nosotros sabemos hacer eso, podemos adelantarnos al comprador. Y aunque el comprador nos tenga mala fe, aunque el comprador tenga a su proveedor consentido, su cuate, su compadre, el que le da dinero por abajo de la mesa, si lo hacemos bien, tiene las manos atadas. Pero ¿qué pasa? ¿Cuál es el gran problema? Desconocen el proceso de compra, desconocen el análisis de riesgos, desconocen las limitaciones del comprador y solamente llegan a tratarse de ganar la venia, el favor, hacerse amigo del comprador para que nos compre. Y el margen de utilidad lo terminan regalando. Crecimiento va a ser limitado por no hacer el extra. Ahora, no me malentiendan, no se trata de que no vas a tener que dar concesiones comerciales. No, porque a final de cuentas, cuando tú le vendes a una empresa, toda empresa va a comprar en la actualidad sí y solo si eres el mejor jugador. Entonces se trata de que te conviertas en el mejor jugador. Hay técnicas para convertirte en el mejor jugador y créeme, no son al final.
no son solo con el comprador. Tienes que desarrollar una oferta irresistible de valor, tienes que hacer y buscar y conseguir retroalimentación para mejorar tu propuesta en la competencia, tienes que contrarrestar diferenciales y valor agregado de tus competidores, etcétera. Hay varias cosas que tienes que tomar en cuenta para convertirte en el mejor jugador. Pero el punto importante es que primero entiendan, no solamente hay que ir con el comprador cuando le vendes a empresas. Segundo, no todo es precio y tiempo de entrega. Cuarto, no es solo relación. La relación importa, pero no es solo relación con el comprador. Hay muchas cosas más que hacer para poder, primero, ganar la venta. Segundo, tener un margen de utilidad que sea atractivo también para ti. Y, tercero, para que tu empresa crezca y te terminen recomendando. Eso es lo que tenía preparado para ustedes el día de hoy. Sígueme si quieres aprender más de ventas.